Hola Valentina, ¿cómo estás? Gracias por participar en este programa que se llama Proteger y se emite todos los lunes por Radio Capa en la FM 87.7. Es una radio de Villa Adelina, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, sos la primer entrevistada que tengo de la región, ¿eh? Así que felicitaciones. Estoy, estoy, este, Estoy poco acostumbrado a entrevistar a tener entrevistas, ¿no es cierto? Bueno, sos la primera, ¿no? De la región, de México. Soy licenciada en Ciencias Políticas y tengo entendido que tú te has especializado en siniestros viales. ¿Cómo una politóloga llega a los siniestros viales? ¿Me podrías explicar? Claro que sí, Sergio, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. En realidad, pues caí entre por suerte y destino en el tema de seguridad vial. Estamos acostumbrados a pensar que pues es normal que la gente se muera o tenga alguna discapacidad permanente por los siniestros viales. Y pues resulta que no es así, que todas estas siniestros pueden ser prevenibles. Entonces fue así como empezó mi pasión. Yo en el área de política pública me he especializado en temas de salud y a través de diferentes, trabajaba en una organización aquí en México que realizó algunas investigaciones en torno a la situación de la seguridad vial y fui tomando varios cursos relativos a seguridad vial y seguridad vehicular y fue un tema que me apasionó porque realmente creo que hay cosas que podemos hacer que salvarían vidas de aquellos que estamos en las calles. Todo el mundo tenemos derecho a movernos de un lugar a otro de manera segura y de llegar a nuestro destino vivos y completos. Y pues la experiencia internacional nos dice qué son las cosas que hay que hacer para poder hacerlo, ¿no? Y, Entonces, y no sé si pasará en México como acá en la Argentina, que veo que hay un poco de dejadez en cuanto a difundir, ¿no? Medidas de prevención en cuanto a para evitar, medidas preventivas para evitar siniestros viales por la cantidad de fallecidos. En la Argentina creo que va en punta, creo que tenemos más de 6.000 al año, son creo que 19 por día, es atroz. sí, 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 aquí en México, bueno, la región latinoamericana a nivel mundial es la tercera región que registra el mayor número de decesos por cada 1.000 habitantes a nivel mundial, ¿no? Es también una pandemia normalizada, por así decirlo, que aqueja principalmente a los países en desarrollo, ¿no? Porque un poco también los gobiernos están acostumbrados a pensar que, bueno, como hay más coches, pues va a haber más siniestros y no hay muchas cosas que se puedan hacer, eso por un lado, y por el otro lado, que las medidas que sabemos que salvan vidas generalmente no son tan populares, ¿no? Entonces se necesita mucha voluntad política para implementar medidas que salven vidas en las calles. Aquí en el caso de México, por ejemplo, tenemos alrededor de 16,000 personas que se mueren al año y 40,000 que quedan discapacitadas de manera permanente. Ah, o sea, Obviamente, sí, toda la región tiene un gran subregistro, ¿no? O sí, sí. sea, entonces ese es otro de los grandes problemas. Claro, nos duplican, creo que es más, no sé si nos triplican casi la cantidad de fallecidos. Yo pensé Sí, que estábamos en punta, pero bueno, también tiene que ver mucho con la cantidad de población, ¿no? exacto, exacto. Sí. ¿A qué atribuís todo esto? ¿A una situación económica, social, de idiosincrasia de las ciudades regionales? ¿A qué o a la falta de decisión política? Yo creo que diría que el principal factor es la falta de decisión política, ¿no? O sea, estamos acostumbrados y generalmente tú le preguntas a la gente y dice, no, es que la gente no se sabe comportar en la calle, educación vial, les falta. Pero bueno, la realidad y toda la evidencia internacional, porque bueno, el tema de seguridad vial pues viene desde hace 40 años, ¿no? Sí, Y los países que han logrado avanzar, no es que hayan logrado avanzar porque sus ciudadanos sean más educados, ¿no? O sea, tanto la gente de Europa como los mexicanos, como los argentinos,
resistimos el mismo impacto o la misma fuerza, ¿no? O sea, todos nos morimos a la misma velocidad, Sí. no es que ellos sean más resistentes y nosotros no. Entonces, más bien es un problema de política pública, ¿no? Hay gobiernos que se han comprometido con la seguridad vial, que dicen, nosotros vamos a reducir la velocidad en las calles, que es el factor de riesgo número uno, porque no es lo mismo impactarte a 100 kilómetros por hora que impactarte a 30 kilómetros por hora, ¿no? Igual hay gobiernos que dicen, nosotros vamos a poner políticas en donde los autos que se vendan tengan que cumplir con ciertos estándares de seguridad vehicular y eso también salva vidas, ¿no? Vamos a tener respuesta de vehículos con emergencia, o sea, ya hay a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han emitido diferentes lineamientos, ¿no? Que si te dicen, si tu país haces esto, tantas vidas puedes salvar, ¿no? Entonces, es el compromiso político lo que puede hacer la gran diferencia entre un país que salve vidas y un país que no esté comprometido con sus ciudadanos y estemos perdiendo la cantidad de vidas que estamos perdiendo en Latinoamérica. Sí, vos sabés que a veces acá hay conflictos de pensamientos en cuanto a las decisiones políticas, porque a veces, sin criticar, ¿no? Sin criticar al político, porque sé que a veces el político se encuentra en una situación, en una encerrona que a veces ellos tienen un determinado presupuesto, una determinada estructura, y sé que es compleja la situación. Vos sabés que a veces acá se nos presenta el conflicto de pensamiento de decir, porque a veces el gobierno o los estados o las instituciones políticas deben recurrir a medidas represivas, es decir, incremento de las infracciones, para que la gente diga, me va a tocar el bolsillo si me paso un semáforo en rojo. Pero también vemos que no hay educación, no hay educación que pueda prevenir esto. ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué conclusión me darías? Bueno, lo que yo te diría es, o sea, son dos cosas. Toda la evidencia internacional te dice que no importa la cantidad de educación que tú le des, si tú no haces cumplir la ley, no puedes hacer ninguna diferencia. Cuando se empezó a hablar sobre seguridad vial, digamos, la postura y nosotros como seres humanos nos creemos tan evolucionados y que somos tan entendidos, ¿no? O sea, que si yo te explico que si vas a exceso de velocidad te puedes morir, ¿no? Y somos tan inteligentes que deberíamos de entenderlo, ¿no? Sí. Entonces, la tendencia inicial fue, bueno, yo proveo educación vial y entonces la gente tan entendida, pues va a bajar la velocidad, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Un ejemplo, sí. Lo que la evidencia internacional después fue compilando es que no sirve. O sea, una campaña de educación vial no sirve si tú después no lo implementas. Es decir, si tú no le dices al ciudadano, vas a exceso de velocidad, te puedes morir, y después te pongo una infracción si vas a exceso de velocidad, tu campaña de educación vial no sirvió de nada. Porque al final, como seres humanos, a veces llevamos prisa, a veces pues se te olvidó el conductor designado o lo que sea y decides agarrar el coche tomado, ¿no? O sea, como seres humanos necesitamos saber que alguien nos va a hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, toda la evidencia dice que aunque no nos guste, ¿no? El hecho de poner consecuencias cuando no se cumple la ley es de las medidas que más salvan vidas en las calles, ¿no? O sea, tú como gobierno puedes decir, el nivel de velocidad en las calles es de 30 kilómetros por hora y en las vías rápidas de 80 kilómetros por hora. Y como gobierno, tú tienes que hacer cumplir esa ley porque salva vidas, ¿no? Independientemente de que si ese día el señor llevaba prisa, si la mamá llevaba tarde por los niños, si se le hizo tarde para el trabajo, ¿no? O sea, no importa, porque al final somos seres humanos y como seres humanos nos equivocamos. Entonces, digamos, la concepción ahora mundial es algo que se llama un enfoque de sistema seguro. Esto quiere decir que no importa el error que cometan los humanos, porque como humanos cometemos errores, ¿no? O sea, nos equivocamos.
pero no tenemos por qué morir en las calles por nuestras equivocaciones. Entonces, cuando tienes un enfoque de sistema seguro, te dice que si tú tienes vehículos seguros, si tú tienes una infraestructura segura, si tú ejerces el cumplimiento de la ley, si tú tienes una respuesta tras accidentes, las personas no van a morir en las calles aunque se equivoquen, ¿no? Y creo que esa debe de ser la tendencia actual y lo que demuestra la evidencia, que esto sí sirve, ¿no? Está bien, está bien. Me contaron que estuviste, no pude ver tu presentación en una de las presentaciones que hiciste en las PROSEC, de la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Córdoba, acá en Argentina, que estuvo muy buena, me dijeron, estuvo muy buena, respecto de una recopilación de datos que hiciste sobre la fabricación de los vehículos en cuanto a veces las automotrices, por abaratar costos, muchas veces dejan de instalarle en los vehículos algunos accesorios que son necesarios para una conducción segura. ¿Me podrías dar me darías el honor de darme un poco de ese aporte? Claro, sí. Bueno, justamente toda la evidencia que ha estudiado el tema de seguridad vial dice que si nosotros no tenemos vehículos seguros en las calles, nuestras posibilidades de salvar las vidas de todos aquellos que tienen siniestros viales, pues se reducen. Uno a veces cree que cuando va a comprar un auto, Sí. pues da por sentado que el auto es seguro, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en encuestas que hemos realizado en México, nadie cree que el auto que vaya a comprar sea un auto inseguro, ¿no? Y yo creo que eso es algo que podemos generalizar. La gente da por hecho que el auto que te están vendiendo es un auto seguro. ¿Qué es lo que sucede? Que en México y en África y en América Latina hay una cosa que se llama el doble estándar, ¿no? Esto quiere decir que los autos que se venden en la región Sí. no cuentan con los mismos dispositivos de seguridad ni con la misma seguridad que tienen en Europa o que cuentan en Estados Unidos. Y no me refiero a autos que sean modelos diferentes, ¿no? O sea, puede ser un auto que sea de la misma marca, el mismo modelo, ¿no? Sí. Quizá con otro nombre, pero que no tiene los mismos elementos de seguridad. De hecho, hace poquito, en junio, si mal no me equivoco, por ejemplo, Latin NCAP, que es una institución que se dedica a hacer pruebas de choque que simulan Sí. choques reales, ¿no? Sí. Ellos van publicando la seguridad de los vehículos. Ellos en junio hicieron o publicaron los resultados de una prueba de choque de un Hyundai Accent, que es el auto, digamos, más barato de Hyundai vendido en Estados Unidos, contra un Hyundai Grand i10, que es un sedán, que es vendido en México, ¿no? Que son autos igual, la versión más básica. Y en la prueba de choque tú puedes ver que los resultados no son los mismos, ¿no? O sea, para empezar, el auto que se vendía en Estados Unidos tenía de forma básica, es decir, tú llegas a la agencia y no te lo van a ofrecer con menos, tiene el sistema electrónico de estabilidad, ¿no? Sí. Que es un sistema que previene muertes siniestros por derrape o por volcadura. El auto básico que se vende en la región de Latinoamérica no tiene el sistema electrónico de estabilidad, ¿no? El auto base, digamos la versión más básica en Estados Unidos, tiene, si mal no me equivoco, 6 bolsas de aire. Y el auto que se vende en América Latina tiene 2. ¿Qué es esto que sucede? Se le llama desespecificación. Esto quiere decir que las armadoras de coches fabrican una versión para ciudadanos de primera, sí, y fabrican otra versión que nos tratan a nosotros como ciudadanos de tercera, ¿no? Claro. O sea, ¿qué derecho más tiene un europeo o tiene un estadounidense para salvar su vida que no podemos tener los latinoamericanos? Y lo peor del caso, ¿no? Es que hay documentación de diferentes autos, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, es que a lo mejor aquí en América Latina no podemos comprar autos tan caros, pero la realidad es que la diferencia de precio
no es tal, ¿no? O sea, por ejemplo, si comparamos la diferencia entre el Nissan Kicks que se vende en México, Sí, o que se vende en México, y el de Estados Unidos, ese costaba alrededor de 377,000 pesos mexicanos sí. y 388,000 pesos vendido en Estados Unidos. O sea, y tenía el doble de sistemas de seguridad. Es decir, realmente no es que haya una diferencia de precio. O sea, la mayor parte de los sistemas básicos de seguridad vehicular, los que la Organización Mundial de la Salud recomienda, no tienen un gran impacto, ¿no? O sea, son unos pocos dólares, $50, $100 cuando mucho. Pero ¿qué es lo que sucede en América Latina? Lo empaquetan con elementos de lujo. Si tú hoy vas en Argentina Sí, a una concesionaria y tú le dices, oye, yo quiero comprar el Hyundai pero con sistema electrónico de estabilidad, te van a decir, bueno, sí, pero mira, este ya tiene asientos de piel, bolsas, aire acondicionado, etcétera. Es decir, aquí en América Latina la seguridad vehicular es un lujo, ¿no? Y no debería de serlo. no, ¿Qué, ¿Por qué se permite esto? Porque no hay una reglamentación clara, ¿no? En Estados Unidos hay normas que te dicen el mínimo tendrían que venir los autos con una prueba de impacto frontal, una prueba de impacto lateral, tantas bolsas de aire, el sistema electrónico de estabilidad y en 5 años tienen que tener el frenado autónomo de emergencia. Aquí en América Latina hay mucha flexibilidad en cuanto a la normatividad que sí, permite que las armadoras de coches puedan vender autos desespecificados. claro. O sea que te entiendo. Por muy pocos dólares arriesgamos más la vida los latinoamericanos de estos países de la región. ¿Y cómo se podría presionar un poco para que estar un poco más a la altura de las automotrices de Estados Unidos, ¿no? Sí, pues yo aquí en México, por ejemplo, y en algunos lugares también, por ejemplo, como Colombia, para mí hay dos cosas fundamentales que hacen cambios, digamos, en el mercado para que de base se ofrezcan autos más seguros. La primera, digamos, y que está en nuestras manos, como humildes consumidores, es Sí, informar, ¿no? Es saber que si vamos a comprar un auto, podamos entrar, por ejemplo, a la página de Latinencap. Aquí en México tenemos la página también del Poder del Consumidor, e investigues si tu auto, tú tienes que fijar que tu auto, así como mínimo, tenga una prueba de impacto frontal, claro. una prueba de impacto lateral, ¿no? Esto quiere decir que si el auto, digamos, se impacta de manera frontal a 50 kilómetros por hora, tú puedas salir caminando, digamos, del auto, ¿no? Que tenga sistema electrónico de estabilidad, que tenga estándar de protección a peatones, porque los autos seguros no solamente protegen a quienes viajan adentro del vehículo, sino también a quienes viajan afuera del vehículo. Sí, Y teniendo, pues en América Latina es de las regiones que tiene el mayor número de muertes de peatones y ciclistas. Entonces el estándar de protección a peatones es muy importante. claro. Si se puede que tengan asistencia de frenado, ¿no? O frenado autónomo de emergencia, genial, ¿no? Y el impacto lateral de poste. Si tú compras un auto que tiene, digamos, de manera base esos sistemas, o que tiene una calificación de 5 estrellas o 4 estrellas en Latin NCAP, tú Sí, estás forzando a que poco a poco los autos que son 0 estrellas, que quiere decir que no sales vivo de un choque a 50 sí, kilómetros por hora, por ejemplo, claro. pues puedas, vayas cambiando el mercado. Y lo otro es hacer incidencia, es decir, incidir y pedirle al gobierno que regule el mercado, que diga y emita una norma que si el auto no cumple con X sistemas o X regulaciones, no puede ser vendido en tu país. Claro. Y lo hacen, ¿eh? O sea, en el caso de Europa y en Estados Unidos, ellos pueden fabricar autos para otras partes del mundo, pero no los venden allá, ¿no? En el caso de México, que es el séptimo fabricante de autos, por ejemplo, nosotros fabricamos de los autos más seguros, pero Sí, no los vendemos a los mexicanos, ¿no? Entonces, el regular eso, el pedir que se regule es
es otra manera de poder incentivar el cambio, ¿no? Y por último, yo te diría, en la medida en que las flotillas adquieran autos seguros, no sé el caso de Argentina, pero por ejemplo en el caso de México, las grandes empresas como quizá Coca-Cola o el caso de Telmex adquieren flotillas de autos que no son precisamente los más seguros. Y son autos que se quedan circulando por 20 años, por 15 años, que van a ser toda su vida útil inseguros, ¿no? Entonces, en la medida que estos grandes compradores de autos incrementen también el nivel de seguridad que tienen, vas presionando al mercado y vas cambiando la flota vehicular a una más segura que te va a llevar a que salves una gran cantidad de vidas en la región. Está bien. Vos sabés que estuve mirando hoy una página CESBI, que es México y Argentina. ¿Es confiable? Sí, ellos realizan también investigaciones al respecto. Mi página, digamos, más confiable es la de Latin NCAP, ¿no? Porque ellos lo que hacen es comprar el auto como si fuéramos tú y yo yendo a comprar un auto. Sí, sí. Se lo llevan a un laboratorio y Sí. ahí lo chocan. CESBI tiene buenos videos también educativos, ¿no? O sea, como para que aprendas para qué sirve el sistema electrónico de estabilidad o este tipo de cosas, el desempeño que pueden tener los autos, ¿no? Pero estas pruebas, digamos, las pruebas de Latin NCAP y sus protocolos están diseñados para simular situaciones de siniestros viales reales, ¿no? Claro. Y digamos para la región, porque ellos en la página de Latin NCAP tú puedes meter la marca, el modelo y el año. Sí. Puedes ver también que sea tu auto vendido, que sea el que está vendido en tu país, ¿no? Porque también hay veces que inclusive dentro de América Latina no es exactamente siempre el mismo auto, ¿no? Entonces, si tú me preguntas dónde tú consultarías, en el caso de América Latina sería Latin NCAP, y para el caso de México yo te diría que es Latin NCAP y el poder del consumidor, ¿no? Y ahí te premian también, hacen premios a los vehículos más seguros, ¿no? Sí, o sea, Latin NCAP es una de las maneras también en que se incentiva a que el mercado vaya cambiando. Ellos publican sus resultados y entonces, bueno, eso se hace público y yo no sé, Renault, por ejemplo, si quisiera que se hiciera público que a lo mejor alguno de sus vehículos es 0 estrellas, ¿no? Claro. Entonces generan presión pública por un lado, ¿no? Y por el otro lado, ellos tienen protocolos que van cambiando, ¿no? O sea, conforme, porque eso también es cierto, o sea, los autos de hoy no tienen la misma tecnología de hace 10 años, ¿no? Claro, o sea, claro. a lo mejor hace 15 años el frenado autónomo de emergencia, ¿no? Que detecta si hay alguna persona al frente y se frena aunque tú no frenes, eso no existía o no podía comercializarse hace 15 años, ¿no? Entonces, los protocolos de Latin NCAP también lo que hacen es irse actualizando conforme va cambiando la tecnología, que debería de ser, ¿no? O sea, si ya existe la tecnología que salve vidas, pues debería de irse incorporando a los vehículos. Entonces, conforme las armadoras van agregando también nuevos elementos y tienen un mejor desempeño, pues reciben pueden recibir un reconocimiento por parte de Latin NCAP, que además es un sistema como muy sencillo, ¿no? Es como el de los hoteles o restaurantes. 5 estrellas, bueno, 0 estrellas, no lo compres, ¿no? Para ir cerrando, Valentina, los coches eléctricos, las medidas de seguridad que van a tener, ¿son similares a los convencionales? Sí, o sea, hay sistemas que no importa si eres coche eléctrico, biónico, mecánico, o sea, no importa, tienen que tener, ¿no? O sea, porque al final, por ejemplo, el ESC, ¿no? O sea, te va a evitar, no importa si es un coche eléctrico o si es un coche, digamos, tradicional, pues tiene que tener el mismo desempeño, ¿no? O sea, igual en el caso de choque de una prueba de impacto frontal, tú quieres que el armazón o el huevito donde van viajando, no quieres que se colapse o se destruya. Y eso no hace diferencia si es eléctrico, si es híbrido o si es de otro tipo. Lo que sí es cierto es que a nivel internacional
existen regulaciones adicionales para los autos eléctricos o los autos híbridos, por ejemplo, que eviten incendios, ¿no? O sea, porque tienen una conformación eléctrica diferente, claro. Entonces hay regulaciones específicas que sirven para prevenir que se incendien en el caso de un siniestro. Pero las medidas básicas y estándar recomendadas por la Organización Mundial de la Salud son iguales para todos los autos ligeros. Bueno, Valentina, ya estamos llegando llegamos al final, no estamos llegando, llegamos al final. Así que te quiero agradecer mucho tu participación y tengo la mala costumbre de siempre comprometer públicamente a mis invitados a una segunda, ¿no? No hay... Claro, no, con todo gusto, sin problema. Bueno, así que bueno, agradecido, y cuando vaya por México, que está acá a la vuelta de la esquina, como decimos acá en Argentina, no, está muy lejos. Si algún día, cuando vaya a vacacionar a México, nos encontramos personalmente y nos saludamos. Eso me dará muchísimo gusto, Sergio. Bueno, gracias, nos seguimos manteniendo en contacto en forma virtual. Claro que sí. Cuídate, bye.